Es glorioso estar en este lugar llenándonos de la gracia de Cristo. En esta ocasión es discipulado y nos corresponde la lección número 4. Aquí vemos cómo el Señor nos va a ir transformando, nos va transformando, pero en esta hora, ¿verdad? Le quiero presentar a mi esposa Zaira Pérez, que juntos compartiremos la palabra de Dios. Amén. Es un privilegio va a estar aquí en este set para dar este discipulado, esperando que sea de una gran bendición para sus vidas, como también para la de nosotros, y edificarlos todos juntos. Amén. Amén. Entonces les decía, ¿verdad? Hoy nos corresponde discipulado y estaremos viendo de lo que el Señor nos quiere hacer a nuestras vidas, lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Es la obra del Señor en el carácter. Pero cuando nosotros cuando el Señor pone esa obra en nosotros, cuando cada uno de nosotros tomamos esa iniciativa, tomamos esa responsabilidad como hijos de Dios, Amén, para que el carácter de Él sea puesto en nuestros corazones y en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Continuamos con preguntas para reflexionar. Dice la primera: ¿cómo consideras tu carácter ante los demás? Dice la segunda: ¿en dónde debemos reflejar el carácter de Cristo? La número 3: ¿crees que Dios puede cambiar nuestro carácter? Amén. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor ¿verdad? Vemos esas preguntas que el Señor quiere para nosotros. Vayamos a 2 Corintios 3:18. La versión Reina Valera dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tengo la versión Dios habla hoy. Dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me llama la atención donde dice: porque cada vez tenemos más de su gloria. Pero ¿cuándo tenemos? Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, cuando nosotros obedecemos los mandatos de Cristo. Amén. Cuando nosotros obedecemos sus leyes, cuando lo que Él nos ordena. ¿Por qué vemos a un Cristo lleno de las maravillas de Él, de nuestro Padre? Porque Él sabía, Él conocía el propósito del Padre. Él conocía el diseño por cual había venido acá en la tierra, ¿verdad? Amén. Aquí en 2 Corintios, en la NTV, nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Quién es el Espíritu? Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados según su gloriosa imagen. Vemos, ¿verdad?, aquí como nos habla que debemos o somos transformados a nosotros, que se los ha quitado el velo, dice, aquellos hijos del Señor. Amén. 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 Vayamos al contenido. Dice: el carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, y es producto del aprendizaje dentro de la sociedad. Esto nos hace pensar que somos personas únicas, que poseemos un conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento único, que a lo largo de nuestras vidas hemos adquirido. Se puede tener un buen carácter o un mal carácter, dependiendo de la forma que hayamos sido formados o educados.
Vemos entonces cómo el Señor quiere que nosotros seamos formados. En las Sagradas Escrituras vemos cómo Cristo fue educado por su Padre terrenal, ¿verdad? Por su madre. Pero ahora vemos también cómo el Señor nos educa, nos transforma, nos forma a cada uno de nosotros. Porque Amén. es ahí donde aprendemos de Él. Porque no hay otra, como decimos, no hay otra cosa en que está escrito todo lo verdadero, sino en las Sagradas Escrituras. Vemos entonces qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Que seamos formados, pero que seamos formados de acuerdo al diseño que Él ha establecido, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a esa imagen misma, como nos dice en 2 Corintios, a esa misma imagen, que no tomemos otra imagen, sino que tomemos la imagen de Cristo, que no vayamos a otro rumbo equivocado, que no vayamos a imitar cosas extrañas, sino que imitemos, pero a Cristo, imitemos esa imagen, demostremos con ese carácter que Él nos ha puesto, ¿verdad? Amén. A cada uno de nosotros, que somos y que pertenecemos al propósito de Él. Dice, ¿verdad?, que lo último se puede tener un buen carácter o un mal carácter. Depende de cómo hayamos sido educados, ¿verdad? Si nuestra educación en nuestra casa, en nuestra familia, se oyen gritos, se oyen palabras vulgares, entonces nosotros no vamos a ser bien educados porque eso escuchamos, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, como lavados con su sangre, tenemos que mostrar un carácter que le agrade al Señor. Tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para que ellos aprendan de nosotros. Amén. Amén. Continuamos con el siguiente párrafo. Dice, el carácter probablemente no se manifieste de una forma total y definitiva, sino que pasa por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión en el final de la adolescencia. Es aquí en donde nosotros como iglesia vemos la responsabilidad de que nuestro carácter, el de nuestros hijos y todos los discípulos de la iglesia sea transformado hasta que pueda llegar a proyectar la expresión de la imagen de Cristo. Vemos, ¿verdad?, qué hermoso nos habla aquí, donde nos dice que llevamos un proceso de transformación. Conforme yo me deje moldear por el Señor, conforme sea mi búsqueda hacia el Señor, así va a ser el proceso de mi transformación. Pero si yo no busco al Señor, si yo quizás no oro, quizás no leo de su palabra, mi corazón no se llena de lo que el Señor quiere, entonces yo no voy a cambiar porque no voy a ser transformada. Pero si yo me dejo moldear por el Señor, mi transformación va a ser grande, va, y como el Señor quiere. Pero correcta, pero eso depende de mí. Yo me tengo que dejar guiar por el Señor. Mi búsqueda al Señor tiene que ser totalmente grande o como al Señor le agrade. Entonces mi proceso de transformación y tu proceso de transformación va a ser conforme a la voluntad del Señor. Amén. Por eso dice, el carácter probablemente no se manifieste de una forma total o definitiva, sino como dice, sino que pasa por un proceso. O sea, entonces, como dice mi esposa, si nosotros nos entretenemos, ¿verdad?, no vamos a lograr ese carácter que el Señor nos está pidiendo. Pero ahora, si tomamos esa responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? Dice, vamos a poder proyectar de la imagen de Cristo. Pero ¿cuándo? Cuando cada uno de nosotros demos esa cabida, dispongamos de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor, para Amén. que Él se encargue de esa transformación, para que podamos nosotros mostrar
el carácter de Cristo acá en la tierra. Dice el siguiente párrafo. Se dice que los hábitos no se cambian, solo se sustituyen. Si yo decía mentiras, ahora lo sustituyo por la verdad. Pero el carácter puede ser transformado a la medida que yo obedezca la palabra de Dios. Entonces, en esto es que el Señor nos enfoca esta enseñanza. En que no es que si yo antes decía mentiras, no voy a estar diciendo otra vez mentiras, estando dentro del reino de Dios. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que las mentiras son del reino de las tinieblas. Entonces lo vamos a sustituir, como dice acá, por la verdad. Porque solo los hijos de Dios hablan con la verdad. Vemos a Jesucristo, murió, pero murió por la verdad. Él cumplió todo a cabalidad, Él cumplió el propósito, porque en Él no hubo mentira, no hubo falsedad, sino que estuvo perfectamente conectado al Padre. Como dice, ¿verdad? Encontramos en su palabra a personajes que su carácter fue transformado, siendo cambiados de manera positiva, como en el caso del apóstol Pablo, pero también vemos a otros que su carácter y la falta de obediencia no dejaron a Dios obrar en sus vidas, y por tal razón no fueron transformados. Tenemos el caso del rey Saúl, los fariseos, publicanos y otros más. Un aspecto muy importante para que nuestro carácter sea transformado es la obediencia a su palabra, ya que esto produce cambios y por lo tanto transformación. Entonces nuestro carácter va a ser transformado cuando nosotros obedezcamos, cuando nosotros mostremos obediencia al Padre. Allí vendrá esa transformación, allí vendrá la obra del Padre, la obra de Cristo hacia cada uno de nosotros. Por eso es importante estar llenos del Espíritu Santo, para conocer, para saber cuándo actuar, cuándo obedecer, ¿verdad? Porque si no estamos llenos del Espíritu, vamos a actuar alocadamente, vamos a actuar sin pensar, vamos a actuar en la carne. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, seamos transformados, pero seremos transformados, como dice este párrafo, ¿verdad? Es un aspecto muy importante para que nuestro carácter sea transformado, es la obediencia. El obedecer trae muchas cosas, muchas bendiciones, muchos beneficios, para que nosotros podamos gozarlos, para que nosotros podamos llenarnos, ¿verdad?, de todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Y la búsqueda al Señor es importantísima. Amén. Porque si en nuestra vida no, día con día buscamos al Señor, nos sometemos a Él, obedecemos su palabra, obedecemos a nuestro pastor, vamos a ser transformados. Porque si no obedecemos, no nos sometemos, no nos sujetamos a lo que se nos dice, nuestra transformación no va a tener no va a tener ningún resultado, porque no lo dejamos moldear, no dejamos que alguien nos guíe a nosotros, y así ser nosotros guiados por nuestro Señor. Amén. Amén. Veamos los personajes bíblicos que experimentaron transformación en su carácter, lo que les decía, ¿verdad? Veamos el caso de Moisés, fortaleza, el hombre reconocido como el más manso sobre toda la tierra por su carácter y actitud de intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Tuvo experiencias sobrenaturales con Dios en el monte Sinaí. Vemos a Moisés aquí, ¿verdad? Como dice, el más manso de toda la tierra. No dice solo de mi aldea, no dice de un departamento. No, vemos de toda la tierra, el más manso que experimentó esa transformación en su carácter. Entonces, por eso es maravilloso, ¿verdad?, estar
saber cuándo cada uno de nosotros debemos, ¿verdad?, reconocer obediencia para que el Señor actúe en nosotros. Amén. Pero también, ¿verdad?, veamos la debilidad de Moisés. Dice, Moisés no supo controlar su carácter ante la situación que estaba viviendo con el pueblo rebelde. Cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, él golpeó hasta 2 veces. No pudo controlar su enojo. Esto no fue de agrado ante los ojos de Dios y como consecuencia no entró a la tierra prometida. Entonces vemos, como les decía, qué importante es estar lleno del Espíritu Santo. Qué importante es estar conectados con el Señor, con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque vemos qué le pasó a Moisés. La gran consecuencia por no saber controlar su enojo. Claro, fue transformado en su carácter, pero vemos su corazón. Vemos lo que él tenía dentro. Vemos, dice, que no pudo controlar su carácter ante la situación del pueblo. O sea, el pueblo lo que hizo fue presionarlo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando el Señor, ¿verdad?, dice que le hablara a la peña, Él no le habló. Por eso nos decía acá atrás en el párrafo anterior que lo importante para la transformación es la obediencia al Padre. Pero vemos aquí no hay obediencia, algo que no, como dice, esto no fue agrado ante los ojos del Señor. Claro, el Señor por su misericordia, Él, como decimos, brotó agua de la peña, pero no fue a lo que el Señor Jesús le había hablado a Moisés, sino, ¿verdad?, que Él dice, Él golpeó hasta 2 veces, no pudo controlar su enojo, tenía ira, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Él no supo mantener esa obediencia. Él no, o sea, como decimos, se desconectó por un rato. Pero ¿qué trae cuando nosotros no estamos totalmente definidos, no estamos llenos del Espíritu Santo? El enemigo puede venir con decirme una palabra y yo vengo y, según nosotros, para defendernos, decimos hasta una cosa que no es de agrado al Señor. Amén. Vemos lo que le pasó a Moisés. Dice que por consecuencia no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pensamos, verdad, de lo que vemos en la Escritura? Que dice que sí la iba a dejar, que la mirara, verdad, como decimos, pero que no iba a entrar. Por eso es importante, verdad, estar sometidos a la voluntad de Cristo. Vayamos a Deuteronomio 32, 51 al 52. Dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Vemos entonces la consecuencia que tuvo Moisés por no estar totalmente claro. Su carácter fue reconocido, dice, como el más manso. Pero como les decía, debemos estar totalmente definidos, estar totalmente llenos de la obediencia de Cristo, para que no venga Satanás y devore todo lo que el Señor me había dado, ¿verdad?, en un ratito. Amén. Porque tal vez, ¿verdad?, vemos cómo tanto lo que hizo Moisés con el pueblo y al final, ¿verdad?, que le pasara esto. Entonces, ¿verdad?, debemos controlar, ¿verdad?, todo lo que el Señor y obedecer, ¿verdad?, lo que el Señor nos mande. Amén. Veo algo muy importante aquí, donde dice debilidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos sido débiles? Quizás
hemos hecho lo que al Señor le agrada, hemos obedecido, pero de un momento a otro quizás ha llegado enojo a nuestra vida, hemos actuado de la forma que al Señor no le ha agradado, y lo cual hemos hecho sentir mal a nuestro Señor. Quizás muchas veces, ¿verdad?, llegue situaciones difíciles, de tristeza, problemas, cuántas cosas, y como este hombre, que era un hombre del Señor, pero falló porque fue débil. Entonces nosotros, ¿verdad?, quizás lleguen circunstancias difíciles, no permitamos que llegue eso a nuestras vidas, el enojo, el cual perdamos lo que el Señor un día nos ha prometido, porque a veces el Señor nos promete bendiciones, nos promete o nos dice, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a bendecir, pero con mi actitud, con un ratito de enojo, yo hago sentir mal a mi Señor, el cual me pueda pasar lo que le pasó a Moisés, que no entró a la tierra prometida. Entonces quizás nosotros por un minuto de enojo perdamos las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros, que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Entonces seamos, ¿verdad?, no cometamos el error de Moisés, que seamos cada día, hay que pedirle al Señor esa sabiduría, hay que pedirle al Señor esa fortaleza de lo alto, que el Señor sea quien guíe nuestra vida, y cada vez que haya situaciones difíciles, tengamos un buen carácter de primero decir, bueno, quizás lo que voy a hacer no le agrade al Señor. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que esto no suceda. Amén. Amén. Continuamos con el siguiente párrafo. Dice Aarón, fortaleza. Fue el primer sumo sacerdote de la antigua ley, figura de primera importancia en los acontecimientos del Éxodo. Tuvo el privilegio de subir con Moisés al monte de Sinaí y de ver a Dios sin perder la vida. Vemos, ¿verdad? Aarón era hermano de Moisés, y dice aquí que tuvo el privilegio de subir al monte y ver a Jesús personalmente. Donde dice aquí, ¿verdad?, que sin perder la vida era porque el Señor es todopoderoso, y según la Biblia dice que alguien que se atrevía a mirar a Jesús moría por el resplandor, por ese poder divino que el Señor mostraba. Ellos tuvieron ese privilegio de verlo personalmente. Dice, ahora vamos a ver la debilidad de Aarón. Aarón también decidió ante la presión del pueblo y no supo controlar su carácter, construyéndoles un becerro de oro, lo cual desagradó a Dios. Dice, Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de función. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos, ¿verdad?, cómo Aarón, después de tener el privilegio de estar con Jesús, de ver a Jesús, cometió este error de hacer este becerro de oro para que lo adoraran y decir, ¿verdad?, que ese Dios había sido el que los había sacado de ahí, ¿verdad? Entonces, quizás en nuestras vidas no construyamos un becerro, un altar, pero quizás haya en nuestra vida dioses a los cuales nosotros dedicamos más tiempo que al Señor. Porque Aarón dice que les construyó un becerro y de oro, ¿verdad? Entonces, el cual la gente adoraba, al Señor no le agradó, porque lo que hizo Aarón. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, como hablábamos anteriormente, ¿verdad?, con algo que nosotros hagamos o hacemos, desagradamos a nuestro Señor? Quizás con faltar en lo que se nos demanda dentro de la iglesia, estamos desagradando al Señor.
Porque vemos cómo este hombre, después de tener ese privilegio, ¿quién no quería tener ese privilegio? Yo lo quisiera tener, ¿verdad? De ver a Jesús personalmente. Ellos lo tuvieron, pero después ellos cometieron este error, el cual dañó al Señor, el cual el Señor se sintió mal por lo que Aarón hizo. Entonces, como les digo, este hombre le falló al Señor, el cual nosotros como hijos de Dios, como lavados con su sangre, tenemos que hacer lo que al Señor le agrada, no hacer algo que al Señor lo va a desagradar, quizás con una actitud mía, quizás con una desobediencia, quizás desobedezcamos al Señor en algunas áreas, allí desagradamos al Señor. Entonces el Señor no quiere eso, el Señor cada día nos quiere ir transformando y que esa transformación sea total en nuestra vida, que demos a conocer la grandeza del Señor, que demos a conocer esas maravillas que el Señor da a sus hijos, da a su pueblo, dar esas bendiciones, porque cada día nosotros somos bendecidos. Amén. Amén. Vemos, ¿verdad?, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos mostró ese gran ejemplo, Él es nuestro ejemplo por excelencia. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tomar otro ejemplo si lo vemos en la Escritura? A Él no lo vemos ahí. Claro, Él como dice, fue hombre, ¿verdad? Amén. Pero él mantuvo esa, como decimos, esa conexión, esa unidad con el Padre. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, a todos nosotros, ustedes que nos están escuchando, que nos ven por este medio. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que mostremos esa obediencia a Él, como el Señor Jesús mostró al Padre. Amén. Para que seamos, ¿verdad?, esas personas, como decimos, fuertes, que podamos mostrar ese carácter que Cristo quiere, para que nuestro estilo de vida sea lleno de Él, que nosotros vivamos la vida de Cristo acá en la tierra, para que el mundo vea que Cristo sí existe, que Cristo sí transforma. Porque si nosotros mostramos un estilo de vida diferente a lo que Cristo mostró, entonces ¿qué van a decir? Pero Él no cambia, ya tiene 10, 20 años de estar yendo a la iglesia. Pero lo que el Señor nos encarga, nos responsabiliza a nosotros, ¿verdad?, es esa obediencia, esa unidad, para que nosotros obtengamos esa misma imagen que el Señor ha determinado poner en nosotros. Ahora vayamos al siguiente párrafo. Dice Saulo de Tarso. Veamos la fortaleza de Saulo de Tarso. Dice: su carácter fue transformado radicalmente, hasta el punto que podía decir que lo imitaran a él. En 1 Corintios 11:1 dice, en Reina Valera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos cómo Saulo, ¿verdad?, qué actitud tuvo después. Pero vayamos a ver su debilidad. Dice: era un hombre de carácter fuerte e influyente, amenazó y persiguió por un tiempo a la iglesia, consintiendo en la muerte de muchos cristianos. Nuestro carácter tiene que ser transformado por el poder de Dios para que pueda expresar la imagen de Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida. Un carácter que no ha sido transformado todavía actúa en la carne y no puede manifestar el fruto del Espíritu. No es posible que nuestro carácter sea transformado. Si Dios es nuestro Señor y Padre, tenemos que ser transformados en carácter. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Dice, primero, antes, dice que era Saulo de Tarso. Vemos que dice que perseguía
a la iglesia. Esa fue su debilidad. Lo importante de Saulo de Tarso es que él dice que fue perseguidor, era de carácter influyente, como decimos, ¿verdad? Era peligroso, pero vemos esa transformación. Por eso yo me gozo y platicamos con mi esposa, ¿verdad? Que el Señor Jesús, qué maravilloso, porque vemos esa transformación que hizo a Saulo de Tarso, que ya después lo vemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos un gran ejemplo. Como les dije, ¿verdad? Aquí vimos la debilidad, pero tenemos a un Dios tan grande, tan maravilloso, que vemos que su carácter fue transformado radicalmente. Vemos este gran ejemplo. Saulo de Tarso no fue como como Moisés, como Aarón, sino vemos, claro, él fue débil, pero antes, gracias al Señor, su misericordia lo transformó radicalmente. Y vemos a un apóstol Pablo, ¿verdad? Después que el Señor lo transforma, diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tuvo esa actitud, esa expresión, porque reconocía que Él era, ¿verdad? Su Padre, Él era su guía. Amén. Porque sabía que Él lo había transformado. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros, que tengamos ese valor, que digamos, imítenme a mí, así como yo imito al Cristo, como yo imito al Padre, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Entonces, qué importante es estar conectados con el Señor, reconocer su señorío, tener esa obediencia al Señor Jesús. Amén. Y para que mostremos, ¿verdad? Sus maravillas. Y es que este hombre, ¿verdad? Era, se podría decir, malísimo, porque amenazaba y mataba a los cristianos, dice aquí. Pero vemos un cambio radical en su vida. Vemos ese cambio total en su vida, que tuvo el valor y el coraje de decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esa transformación llegó a su vida, cómo él fue moldeado, su corazón fue transformado, su vida fue transformada radicalmente, al punto de que igual nosotros podemos ser transformados y tengamos también el carácter de decir, imítenme a mí como este hombre, porque eso le agradó al Señor. Después de él ser malo, él tuvo una transformación. Quizás en este tiempo haya mucha gente que diga, por alguien que se entregue al Señor, ¿qué va a cambiar ese si ese mató a fulano, o ese es un robón, ese es... ¿Cuántas cosas se podrían decir de una persona? ¿Ese qué va a cambiar? Si es así, es así. Puede ser cambiado. Si él se deja moldear por nuestro Señor, él puede ser cambiado, así como Saulo. Entonces el Señor quiere esa transformación. El Señor, si alguien viene a sus pies pidiéndole perdón, el Señor puede transformar su vida. Igual a una mujer, si el Señor puede cometer los pecados más sucios que pueden haber, pero si hay un arrepentimiento en su vida, el Señor puede transformar esa vida de un día para otro. Esa persona puede ser de una gran bendición para muchos, como lo fue Saulo. Entonces, sí podemos ser transformados si los dejamos moldear por el Señor. Yo te digo a ti, si tú dices, el Señor, ¿qué me va a perdonar a mí si yo he cometido tantas cosas? Claro que te puede perdonar, así como transformó a este hombre, así te puede transformar a ti también. Así como nos ha transformado a nosotros, te puede transformar a ti también y ser de una gran bendición para mucha gente, de ser testimonio para muchas vidas. Amén. Amén. Que nuestra determinación, ¿verdad?, sea definida. Como dice mi esposa, ¿verdad? A veces pensamos, quizá el Señor ya no me perdona por esto y lo otro. Pero bien, ¿verdad? El Señor
en su misericordia, pero también Él requiere de una actitud, de un reconocimiento Amén. definido para que Él, ¿verdad?, pueda obrar en nuestro carácter y en nuestro corazón. Amén. Veamos, dice proceso de transformación, veamos unos versículos. Dice proceso de transformación del carácter. Vayamos a Romanos. Voy a leer en la versión TLA, Romanos 10:9. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Lo que hablábamos con mi esposa. No puede haber, o sea, el Señor es misericordioso. El Señor, en su obediencia, que nosotros le brindemos a Él. Él ahí es cuando nosotros dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen en su corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merece. Entonces vemos lo que el Señor nos habla. Si el Señor nos ama, el Señor nos corrige, pero también así Él requiere de una, cuando nosotros llegamos a los pies de Él, estar definidos, estar llenos, que nosotros estemos conectados con Él, que le obedezcamos solamente a Él, porque si obedecemos lo otro que nos digan, por ejemplo, el reino de las tinieblas, o sea, no estamos actuando de lo que Él nos está diciendo. Si nosotros confesamos con nuestra propia boca, y dice que Jesús es el Señor, y si creen en su corazón, ahí viene Él. Pero a través de nuestra obediencia, Él viene y hace que nosotros seamos llenos de su gloria, que nos glorifiquemos y que seamos, ¿verdad?, esas personas que mostremos su carácter. Amén. Y reconocer al Señor lleva también nuestra transformación. Cuando reconocemos al Señor, porque primeramente tenemos que reconocerlo a Él para ser transformados. Amén. Vayamos a Colosenses 3:9 al 10, siempre en la versión TLA. Ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. Entonces, si nosotros tomamos esto cuando reconocimos al Señor, ¿verdad? Es porque ya no vamos a vivir de la manera igual. Acá nos dice, y ahora viven de manera diferente, ya a la manera de Cristo, no a mi manera, no a la manera del mundo, sino a la manera del Señor Jesús, a la manera de su reino. Vayamos a Hebreos 13:21. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús, y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo, que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Entonces, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos lleva a cómo seamos transformados, reconociéndolo a Él. Amén. Dándole esa cabida, dándole ese valor. Porque si yo me pongo a pensar y digo, no creo que Él me transforme, claro, no me va a transformar. Pero si yo me someto, yo me sujeto al señorío de Él, claro, ahí viene Jesús y me va guiando, me va dando esa sabiduría. Y es ahí donde vamos a ser llenos y, como dice, y perfectos en todo, ¿verdad? Amén. Qué bonito es dejarlos moldear por el Señor.
Amén. Dejar que el Señor ministre nuestras vidas, dejar que el Señor sea quien guíe cada paso que damos, cada decisión que tomamos, que sea nuestro Señor quien sea el centro de eso, que Él sea el Señor el centro de nuestros pensamientos, que seamos guiados por el Señor. Amén. En Juan 14, 15, siempre en la misma versión, dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Vemos entonces ese proceso de transformación. Es ahí donde, si nosotros, dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. No es, como dice, de palabras, sino de hecho. Debemos demostrar con nuestra actitud, con nuestro carácter, esa transformación que Cristo ya ha hecho en nosotros. Porque si yo vengo, ¿verdad? Y digo, no, hombre, ya fui transformado hace años, pero si mi actitud es diferente a lo que hablo, ¿verdad? Claro, las personas, el mundo van a ver claramente que estoy haciendo cosas indebidas, cosas que vengan del reino de las tinieblas. Por eso el Señor nos manda que si lo amamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Cumplir sus mandamientos, hacer de lo que Él nos ha mandado. Amén. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, que obedecer mandatos. Yo tengo que obedecer a todo lo que se me mande dentro de la iglesia y también fuera. Mi obediencia tiene que ser total dentro de las cosas de Dios, como también allá afuera, va en mi casa. Amén. En todo. Entonces, si yo no soy obediente a mi pastor, yo no soy obediente a mi esposo, entonces yo no estoy dando la talla que el Señor quiere que yo dé, porque si ese es el proceso de mi transformación, la obediencia. Amén. Amén. Veamos un último versículo en Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Vemos la importancia de conocer a Cristo. Vemos la importancia de estar llenos de la palabra del Padre. Porque si yo no conozco, si yo no estoy determinado, ¿verdad?, de conocer al Señor Jesús, o sea, mis cambios, mi actitud va a ser la misma. Pero ¿a qué nos lleva el Señor en esta hora? Es a que ejecutemos lo que Él nos ha mandado, a que obedezcamos sus mandatos, a que reconozcamos su señorío en nuestra vida, a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del viejo hombre. También hacer la voluntad del Padre y manifestar el fruto del Espíritu. Es ahí donde ya fuimos transformados a través de su palabra. Pero cuando nosotros determinamos y nos definimos, ¿verdad?, a hacer solo una voluntad, y es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y qué bonito es obedecer al Señor. Qué bonito es manifestar el fruto del Espíritu con nuestra obediencia. Y no tan solo con nuestra obediencia, sino con mi actitud, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar. Con eso agradamos al Señor. Una vida total. Una vida total que al Señor le agrade. Amén. Amén. Es muy hermoso lo que estamos aprendiendo, porque me está hablando a mí la palabra del Señor, te está hablando a ti también, de qué forma nosotros tenemos que agradar a nuestro Señor. Amén. Y que la gente diga, ese sí es cristiano, porque ese sí da los frutos que el Señor da la talla. Qué bonito es que la gente se exprese así de nosotros. Qué bonito es que digan, ese sí es cristiano.
porque en realidad mostramos a nuestro Señor, en realidad estamos actuando como el Señor quiere. Nuestra obediencia ante Dios, ante los demás, tiene que ser total. Si nosotros no estamos obedeciendo al Señor, no estamos obedeciendo a nuestro pastor, a nuestros líderes, a nuestros discipuladores, estamos desagradando al Señor. Porque el Señor quiere una obediencia en nuestra vida, porque también hay algo que cuando somos lavados con su sangre, hay algo que los redarguye. Cuando nosotros vamos a hacer algo que al Señor no le agrada, hay algo que nos dice, eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Pero si a nosotros ya ni los redarguye algo que hacemos que al Señor no le agrada, es porque el Señor no los toma en cuenta, ni se interesa en nosotros. Pero nosotros, yo soy alguien que si voy a hacer algo, que voy a decir algo, voy a hacer algo que sé que al Señor no le agrada, bueno, luego viene a mí, eso no lo hagas porque eso no me agrada. Entonces es cuando el Señor nos ama, es cuando de verdad nos dejamos moldear por el Señor. Aunque hay muchas veces que cometemos errores porque a veces se cometen errores que a veces, como estos personajes igual cometieron, se equivocaron, quizás nos podemos equivocar, pero llegar y decirle, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y ser transformados y ya no permitir que otra cosa igual suceda. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Debemos tener esa definición, como dice mi esposa, ¿verdad? Estar definidos en lo que hacemos, ¿verdad? Hacer todo conforme a lo que el Señor nos está demandando, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Hacer lo que Él ya determinó para nosotros. En esta hora, ¿verdad? Hemos concluido con esta enseñanza, y sé que a ti también te ha edificado esta enseñanza, así como a nosotros. Amén. Porque es el Señor quien nos habla, te habla a ti, me habla a mí, le habla a mi esposa Zaira, ¿verdad? Nos habla a todos como sus hijos, que vayamos por el camino correcto. Él quiere que ninguno se pierda, que todos seamos, como decía en el versículo anterior, que somos un rebaño y Él es nuestro pastor, que ninguna oveja se extravíe, sino que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que siempre te guarde y que siempre obedezcas a lo que Él nos ha demandado. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre tu vida, y ha sido muy hermoso, muy edificante haber compartido esta enseñanza contigo, esperando tomes un poquito de esto y lo pongas en tu corazón y reflexiones, y ojalá reconozcas al Señor como tu único y suficiente Salvador. Amén.